doctor Arturo Ventura Pujel es, al igual que mis colegas de España, un excelente investigador que ha sabido combinar la práctica con la teoría. Se destaca como un brillante catedrático de la Universidad Complutense y ya nos ha hecho el favor en otras ocasiones de estar en México y en este mismo auditorio. Es pues para mí un gran honor el presentar a ustedes a quien ha escrito varios libros, quien ha intervenido en conferencias sobre cuestiones penales y quien se ha preparado sólidamente en Alemania, donde ha realizado sus estudios de posgrado con mucho éxito, inclusive traducido obras del alemán al español, de tal manera pues que sin duda es uno de los mejores exponentes del derecho punitivo hoy por hoy en España. Le doy la bienvenida al doctor Arturo Ventura Pujel y seguramente todos ustedes también conmigo le vamos a dar un generoso aplauso que bien lo merece. De un destacado investigador. Arturo, gracias. Él nos hablará sobre trata de personas. Los comentarios correrán a cargo del doctor Elías Polanco Braga, un destacado maestro nuestro, pilar de nuestra institución y también de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, quien necesariamente en su momento también le vamos a brindar el aplauso respectivo. Por ahora le cedo el micrófono al maestro Arturo Ventura. Muchas gracias, Arturo. Muy amable. Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme en esta universidad que visito una vez y que resulta absolutamente satisfactorio por razones profesionales, pero también por razones sentimentales. Quiero agradecer naturalmente que a la Universidad Nacional de México la invitación a la Facultad de Derecho y singularmente personalizarlo en el doctor López de Tancur, que hubo una relación ya antigua de amistad y de cariño que siento como mutuo y por eso le estoy muy agradecido. Por lo que se refiere al tema por el que he recibido la invitación para tratar en estas jornadas sobre temas relevantes del derecho penal, pues francamente he de decirles que sobre la marcha, porque estas cosas se suelen preparar con el tiempo, pues he ido cambiando el sentido de la intervención que pretendía realizar, porque me he encontrado, diré que con una leve sorpresa que denota la escasez de tiempo que he tenido para la preparación del tema, con que estaban ustedes en pleno proceso de reforma legislativa y que muy recientemente han aprobado una ley general que precisamente versa sobre la prevención, la erradicación de la trata de personas y la protección de las víctimas de trata de personas, que viene a sustituir además a una ya anterior ley que había sido la fuente de mi trabajo y estudio, que era la ley de 2007 en el mismo sentido. Y como eso es la realidad que tienen ustedes prácticamente recién salida del Senado, una norma que pretende abarcar prácticamente todos los aspectos del, voy a llamarle a partir de ahora, concepto moderno de trata de seres humanos, en contraposición de otro que trataré también yo antes de explicitar. Bueno, pues me ha sugerido, dado que en Europa también tenemos una reciente directiva del año 2011 en materia de trata de personas, pues quizá tratar de buscar las razones para esta hiperactividad legislativa en materia de trata y ahondar quizá también no tanto en las estructuras técnicas de la incriminación del delito de trata de personas, sino más bien las razones de esta hiperactividad y ese interés renovado por la cuestión y por una realidad que, al decir de las Naciones Unidas, que es el organismo del que parten en realidad todas estas iniciativas legislantes, pues implica, se dice en el mundo, a más de 12 millones de personas. Si bien, y ya desde el principio les tengo que decir que yo estoy posicionado en
una cierta prudencia por lo que se refiere a los números de la estadística criminal en materia de trata, siquiera sea porque no tengo muy claro lo que es la trata de seres humanos. De hecho, el título de esta conferencia iba a ser ¿de qué trata la trata? Porque, francamente, todavía no lo sé muy bien. Lo tenía claro cuando en el año 2000 se aprobó un protocolo, el protocolo de Naciones Unidas, que se aprobó en Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que se aprobaba para complementar la muy conocida Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Y por la propia razón de ser un protocolo adherido a esa convención, bueno, pues ubicaba el problema de la trata precisamente en ese contexto, en el de la delincuencia organizada y transnacional, y eso permitía, bueno, pues tener, digamos que, asideros específicos para tratar de definir el problema, el fenómeno de la trata de personas o la trata de seres humanos. Pero lo cierto y verdad es que desde ese año 2000, en que se aprobaba el protocolo, que luego entró en vigor en el año 2003 hasta la fecha, la reciente aprobación por parte del Senado de México de la Ley General a la que he aludido antes, pues permiten decir, creo que con toda tranquilidad, que lo que era trata de seres humanos pues se entendía por tal en el sentido jurídico penal del término, y lo que ahora se entiende por trata de seres humanos son dos cosas distintas. El concepto es poliédrico, es amplio, a día de hoy es casi inabarcable y casi pone en relación derecho penal y trata de personas, no sé cómo decirlo. Lo veremos después cuando tratemos de ver los bienes jurídicos que se solían proteger al modo clásico y los que ahora parece que se pretenden proteger con esta nueva manera de incriminar el fenómeno de la trata de seres humanos. En inglés, ya saben, el human trafficking o el trafficking in human beings en realidad era un fenómeno que se describía solo para diferenciarlo de otro transnacional y específicamente transfronterizo, que era el de la migración de personas humanas, el tráfico de personas a través de las fronteras sin control estatal. Y ahí nuevamente había una limitación sencilla para comprender que aquí se ampliaba el ámbito específicamente a un tráfico para la explotación de las personas y no tanto para evitar el control específico administrativo de los estados sobre los flujos de movimientos de trabajadores. Pero yo pienso, y ya voy a ir anticipando mis conclusiones sobre el análisis realizado de esta renovada actividad legislativa en México, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Alemania, en España. Reformamos el Código Penal en el año 2010 para incorporar específicamente un delito de tráfico de seres humanos que entonces se acomodaba al protocolo de Palermo que he citado. Pues tiene mucho que ver con cuestiones que no son tan específicamente aquellas vinculadas a la realidad de una delincuencia de explotación de personas, que me parece un tema muy antiguo y que es una preocupación constante de las jurisdicciones estatales, lo veremos ahora, sino más bien a un problema de mala conciencia, de pudor de los países ricos, que son los que normalmente reciben a las víctimas de la trata para esas actividades de explotación a las que también me referiré, porque todavía ya les he dicho que ni siquiera nos hemos aproximado a qué es esto de la trata de seres humanos desde el punto de vista jurídico penal. Las Naciones Unidas, que tienen también sus propias reglas de equilibrios, lo introducen o lo tapan todo bajo el prisma muy loable y por otra parte real de la propia existencia de las Naciones Unidas y de su oficina para la prevención y lucha contra el delito y la droga, o contra la droga y el delito, ¿no es cierto? Ya veremos después si hay una asociación también entre narcotráfico y trata de personas. Pues lo tapa o lo argumenta todo alrededor de la necesidad de la protección de los derechos humanos de las víctimas, en este caso de las víctimas de trata. Y sobre ese trend, sobre ese específico interés de que no se vean afectados o que los estados participen activamente en políticas que eviten la lesión de los derechos humanos de las víctimas de trata, es por el que toma las iniciativas y convoca a los estados para firmar, ratificar y en su caso implementar en sus códigos penales pues figuras delictivas como de las que estamos hablando hoy. Pero yo creo en realidad que debajo de esa pretensión lo que se oculta es pues, una cierta mala conciencia desde el punto de vista de que se sabe que en definitiva no se hacen políticas, no penales, sino políticas
políticas generales para evitar que se produzca la explotación de personas en los territorios de los países que normalmente toman la iniciativa en el ámbito convencional de las Naciones Unidas. Por lo que se refiere a ustedes, pues estaría hablando de Estados Unidos, que es el país de recepción de las víctimas de trata desde México por antonomasia, hablando de trata en el sentido antiguo, trata transfronteriza, luego hablaremos de la trata interior, regional, ¿no? Y en el caso de Europa, pues países como Alemania, Países Bajos, Bélgica, que son los receptores también de las víctimas de trata, normalmente provenientes de los países del este y singularmente de aquellos que estén bastante desestructurados por razones normalmente vinculadas a fenómenos como las recientes guerras en la zona de Yugoslavia, los desórdenes y falta de control estatal en países como Albania, la propia desestructuración de un país como Rusia. Y todo esto lo estoy diciendo para desmitificar un poco la creencia, que también está muy asentada en la perspectiva de las Naciones Unidas, de que la trata de personas para su explotación pues es un fenómeno de pobres y ricos, países pobres las víctimas de la trata, países ricos los que obtienen las ganancias de la explotación de las personas objeto de trata, lo cual tampoco responde exactamente a la realidad, sino que es más bien un problema de desestructuración social, de falta de interés estatal. Yo lo englobo, y eso lo anticipo desde el principio, que este auge del fenómeno de la trata, si no lo medimos específicamente orientado al fenómeno transnacional y al fenómeno de la criminalidad organizada, en realidad con lo que tiene que ver es con la pasmosa retirada del Estado en todos sus frentes y singularmente en el frente económico. Porque claro, fíjense, trata es explotación y la explotación esencialmente es ganancia dineraria, es dinero. Y el dinero es lo que impera en el mundo en estos momentos y el control de la creación, generación de riqueza y dinero, pues durante los recientes años de la posguerra, pues estuvo muy mediatizado por la intervención proactiva del Estado como Estado social junto a su característica de Estado de Derecho o Estado democrático. Y en los últimos 20 años hemos visto cómo, al menos desde la perspectiva europea, yo diría que también desde la americana y probablemente también la latinoamericana, ese Estado simple y llanamente ha desaparecido y ahora asume solo un papel, bueno, último, que es el de preocupación en su caso por ciertas políticas de ayuda a víctimas de delitos y por otro lado una clásica del derecho penal, una clásica del Estado en materia de derecho penal, pues a generar políticas de derecho penal, a incriminar con la pretensión o el traslado a la población de que se toma con interés las cuestiones que en realidad no se está tomando con mucho interés. Pero bueno, lo cierto y verdad es que la explotación de personas a la que se refiere la trata y que en realidad era meramente instrumental de la explotación, la trata originariamente hacía mención a conductas que podríamos llamar previas e instrumentales de la explotación de personas, básicamente la captación, el traslado, la recepción de las futuras víctimas de una explotación fundamentalmente sexual, en cifras que rondan más allá del 70-80% en Europa, y si no es una explotación sexual, casi como proxenetismo, es una explotación laboral en términos forzados, de trabajo forzado en términos de cuasi esclavitud y no en el sentido, digamos que más genérico de explotación laboral propio de la discusión en el ámbito del derecho laboral, ¿no? Ese es un fenómeno que se produce más aquí, por ejemplo, desde México hacia Estados Unidos, en Europa, en Centro Europa y en Asia también para el trabajo en el campo, etcétera. Pero lo cierto es que cuando hablamos de trata de personas, en el sentido antiguo y transnacional, estábamos fundamentalmente hablando de prostitución. Y la prostitución no es un fenómeno nuevo. No lo es, desde luego, en términos sociológicos, pero tampoco lo es en términos jurídico-penales. Y desde luego que también no conozco código penal desde la tradición codificadora que no recoja conductas de incriminación de la prostitución desde el punto de vista de la explotación, es decir, de las prácticas de proxenetismo, cuando se trata de mujeres y cuando se trata de niños, de corrupción de menores. Ha salido el tema aquí también, es de amplia polémica en México, en la prensa diaria también, la indemnidad sexual de los menores, etc. Bueno, la novedad, y de ahí el interés de las Naciones Unidas y el origen del protocolo, estaba en que las organizaciones criminales, no me voy a parar ahora a definir qué sea eso,
porque con la definición legal de nuestro código es el conjunto de al menos dos personas que se juntan para un determinado fin, aunque solo sea esporádicamente y se termine en ese propio fin específico. Pero bueno, las organizaciones criminales dotadas de cierta duración y como entidades que pretenden realizar actividades ilícitas, de ahí su nombre criminales, lo que hacen es ocupar los espacios que el Estado deja para obtener ganancias en actividades prohibidas, ¿no? Y bueno, la prostitución es una de esas actividades, pero el fenómeno específico es que para que existiera proxenetismo en los países de destino, bueno, pues cada vez más yo creo que hacía falta una cierta estabilidad organizativa para la captación de las víctimas del proxenetismo en otros países, porque la especificidad de la explotación o la instrumentación mercantilista, sea para el negocio del sexo o sea para la explotación laboral forzosa, estaba en la previa y necesaria actividad de captación de las víctimas en un lugar, en el lugar de origen, y después su desplazamiento a un lugar alejado de aquel en el que se las capta para provocar el desarraigo clásico de la víctima que genera una mayor vulnerabilidad, pero no en el concepto de la trata, sino para la explotación posterior. El cambio, el paradigma de que de pronto la trata lo cubra todo, que ya no se hable de proxenetismo o de corrupción de menores, o de pornografía, o de explotación laboral forzada, delitos contra los derechos de los trabajadores o de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en tránsito por los países, está en que se ha empezado a considerar que es más grave el comportamiento instrumental previo, el de la captación, el del traslado, el de la recepción, es decir, la organización previa del fenómeno que el fenómeno en sí. Y eso lo determinaron incluso las altas penas previstas en los primeros tipos de trata de seres humanos, que para estas conductas, que digo que en realidad no son sino de preparación, imperfectas o incluso preejecutivas de delitos de explotación, pues empezaron a preverse penas idénticas o superiores a las de la propia explotación de las personas. Al final, el concepto ha fagocitado el fin y ahora trata, creo yo, ya nadie lo utiliza en el sentido simplemente de estos actos previos de captación o transporte, sino para hablar del fenómeno de la explotación en sí. Y claro, explotación de personas por personas hay mucho tipo. En el mundo de las personas buenas, personas malas, pues es una evidencia estúpida y que las va a seguir habiendo. Y que unos explotan a otros y que con eso se cargan su dignidad, bueno, pues dependerá en qué sentido las exploten, pero también es una evidencia. Precisamente las Naciones Unidas yo creo que tomó la rienda en el sentido de la política de los derechos humanos que les he dicho y llevó a estas reformas legislativas apelando a eso, a la dignidad. Es decir, que de pronto el bien jurídico al que hacíamos referencia no era tanto las posibles libertades que se ven truncadas por la explotación de personas en los diversos ámbitos en los que éstas se producen, sino la cosificación de las personas cuando desde el principio se las capta para orientarlas a ser explotadas. De manera que pasó a ocupar espacio la trata de personas como delito en el ámbito próximo al ámbito de los delitos de trato degradante, de trato inhumano, es decir, los delitos que atentan directamente contra la dignidad. Y así está ubicado, por ejemplo, en nuestro código, el artículo 177 bis, justo después de los delitos de torturas y antes de los delitos contra la libertad sexual. Lo cierto es que no lo ha hecho nadie, el llevar un poco a extremo máximo la purificación de la trata con la explotación para acabar convirtiendo en trata la explotación de las personas y no solo esos pasos previos que, como les decía al principio, estaban vinculados a la necesidad que se había establecido desde la perspectiva de Naciones Unidas de controlar a las organizaciones que se encargaban precisamente de reclutar a las víctimas de la explotación. No sería justo hablar todo el rato de Naciones Unidas, sino hacerlo del ámbito también específicamente iberoamericano, porque la actividad convencional también ha sido muy fuerte aquí, si no, no se habrían dado estas reformas legislativas de las que hemos hablado, que se han producido en México, pero también en otros países. Les hablo de la reunión de las autoridades nacionales en materia de trata de personas del 27 de marzo de 2009, o les hablo también de las recientísimas conferencias de ministros de justicia de los países iberoamericanos, la conocida como la CONCIP, cuyos representantes se han reunido ni más o menos que en Managua, me parece que ha sido en junio de este año, precisamente para realizar
recomendaciones de modificaciones legales en los países, en los códigos penales de todos los países del sector. Pero donde está la singularidad quizá de la reforma habida en México, y que es el motivo por el que quiero incidir específicamente en esa ley, no sé si para hacer una crítica respecto a su incapacidad después para tratar de luchar contra el fenómeno, pero en todo caso sí por su valentía de afrontarlo de manera diversa, como se ha hecho en otros países, está precisamente en que se ha convertido en una manera de legislar absolutamente transversal. Se toma el concepto de utilización de personas para su explotación, se abarca cualquier conducta desde el comienzo, desde que se capta a una persona para utilizarla para ser explotada hasta que es explotada, y todo ese fenómeno que puede suponer multiplicidad de delitos de diversa naturaleza e índole, como veremos dentro de un momento, bueno, pues se considera trata y se constituye en el objeto de una ley general. Así ha sucedido en este país, de manera que como consecuencia de la ley general aprobada en junio de 2012, se modifica el Código Penal Federal. Yo creo que también los restantes códigos penales de las 32 entidades gubernativas, como consecuencia de la aprobación de la ley, se derogan veintitantos delitos de los códigos penales y se aprueban nuevas tipicidades para todos ellos bajo la etiqueta de la trata, donde en realidad la vieja trata, entendida como el fenómeno de la captación transfronteriza, pasa a ser solo el primer paso de todos los delitos de explotación derivados de esa necesaria trata primera, y eso es valiente desde un punto de vista, digamos que de política legislativa, lo que no sé si es operativo, pero eso lo trataremos después. La ley, además, en la misma línea de la directiva europea y de otras normas europeas, se preocupa no tanto de la incriminación, que también, sino de acomodar los ordenamientos a la necesidad después de poder llevar a una efectiva realidad la protección de las víctimas de la trata, y supone modificaciones procedimentales penales para dispensar, digamos que un estatuto específicamente protector de las víctimas para la colaboración en la investigación de los delitos, pero también por el mero hecho de ser testigos de los procedimientos, normas de reforma de las entidades administrativas encargadas de dotar de ayuda a las víctimas para una reposición en el entramado social, ya sea el de origen o en el que le dispense el propio Estado mexicano, que impone además el principio de prohibición de la expulsión en contra de la voluntad de la víctima, lucha contra la victimización de las víctimas, esa revictimización de la que se habla, tanto que normalmente también cometen delitos las víctimas de trata. En fin, es una norma con una infinidad de frentes que resultaría inabarcable comentar en la escasa duración de una intervención de 45 minutos como la que tengo prevista en este foro. Pero sí resulta en todo caso llamativo y debe ser destacado que probablemente México, que siempre está muy involucrado, al menos desde el punto de vista institucional, con la prevención y la lucha contra la trata de personas, bueno, pues ha tomado la delantera a todos los demás estados. Ya lo fue también cuando aprobó la campaña de la Unión Europea, de la Organización de Naciones Unidas, conocida como campaña Corazón Azul contra la trata de personas, aunque México ha sido el primero y más rápido país en poner en marcha, digamos que las políticas institucionales de comunicación para transparentar eso que se llama que es invisible, como es el fenómeno de la explotación de personas, que es una realidad en la que tampoco estoy yo muy de acuerdo que sea un fenómeno invisible, porque ligado a la prostitución no es invisible, ligado al trabajo forzoso, sobre todo el trabajo forzoso en lo que se refiere no a situaciones concretas o individuales, sino grupales, también es visible en el campo, en la pesca, en la construcción. El fenómeno adherido más novedoso es el hecho que la trata es expansiva, va absorbiendo espacios de incriminación y realidades delincuenciales, como es el del tráfico de órganos y tejidos humanos, que va asociado a la definición de la trata original, también se ha incorporado en esta ley. Pero la ley es más ambiciosa y ha incorporado también tipificaciones de los delitos contra los derechos de los trabajadores que no supongan necesariamente trabajos forzosos, los delitos contra los derechos de familiares en materia de adopciones ilícitas o forzadas, en materia de matrimonios forzados, las pruebas experimentales en personas derivadas de productos farmacológicos. En fin, la verdad es que no ha dejado ni un solo aspecto en el que pudiera haber una explotación consentida y inconsentida de personas derivada de una conducta que sí que es la que define específicamente la trata desde su origen, y a día de hoy mantiene esa definición, que es que esa conducta implique la utilización de coacción, amenaza, engaño, violencia o abuso de situación de vulnerabilidad
para provocar la existencia de víctimas en este contexto. ¿Qué aspectos o enfoques en materia de trata de personas se han juntado para generar esta amalgama de algo que ya se ha convertido en transversal? De hecho, en la discusión, que supongo que ustedes habrán oído hablar de ella, a propósito de si en materia de incriminación penal debemos optar por la codificación clásica y reunir todos los delitos en un código, o para aprobar leyes especiales que aborden desde todos los prismas, no solo el jurídico penal, las cuestiones, pues por ejemplo este es uno de esos ámbitos en el que se ha optado, al menos desde la perspectiva mexicana, por una ley especial, general, abarcadora de todo el fenómeno, sacando del ámbito del Código Penal la regulación final del tema. Les decía, bueno, pues tenemos la perspectiva de la protección de los derechos humanos y las víctimas de trata, que en mi criterio, como les decía, tiene algo de doble moral. Porque los estados han venido a decir, estamos muy preocupados del ataque a los derechos humanos de las víctimas que son objeto de explotación sexual o laboral, y por eso queremos poner en el frontispicio de nuestras políticas esa preocupación y demostrar que vamos a hacer todo lo posible para ayudar a las víctimas. Se está refiriendo a las víctimas de los delitos ya consumados. Luego habría que hablar de las potenciales víctimas de esos delitos y de las políticas de prevención para evitar la situación, ya sea de los pasos previos, la captación, como después de la explotación, que sobre eso casi siempre todo suele quedar en grandes afirmaciones de principios. Haremos inversiones en educación, haremos inversiones en cultura, haremos inversiones en políticas sanitarias, pero lo que no se hace es implementar esas políticas activamente, que es un problema naturalmente que de otro lado que a mí se me escapa como penalista. Pero les decía de doble moral porque esos estados, México, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que dicen estar tan comprometidos con la lucha contra la violación de los derechos humanos desde el prisma de la explotación de las personas como víctimas de trata, sin embargo no tienen ningún problema en rubricar toda suerte de acuerdos comerciales con países que, digamos, que diariamente realizan actividades de falta de respeto a los derechos humanos. Es decir, en mi suelo y en mi territorio no quiero que se produzcan actos de explotación como de personas para la producción, explotación forzada de trabajo, pero no tengo ningún problema hacer mis negocios con China, que diariamente viola los derechos humanos de manera sistemática, y eso no es ningún óbice para mantener esas fluidas relaciones. México las tiene, desde luego, pero no quiero decirles las que tiene España. De hecho, nuestra producción se ha ido toda ella a China, donde nos despreocupa, nos importa un pimiento si explotan o no explotan a los chinos en lugares forzados o no, y si violan o no violan a sus mujeres o cómo va su prostitución. Nos importa absolutamente nada, francamente nada. Lo que nos importa es que compramos más barato, eso sí, y en cambio destruimos el tejido productivo de nuestro país, como ha sucedido, inmercándonos en esa crisis tan enorme en la que ahora nos encontramos. Bien, por un lado tenemos por lo tanto una cierta doble moral en lo que se refiere a la realidad del criterio último que rige las políticas, en este caso generales y transversales, sobre protección de personas como víctimas de la explotación, no solo sexual, sino también laboral. La perspectiva de la lucha contra el crimen organizado transnacional, que era la que está en el origen de la incriminación de la trata, pues sigue existiendo, es obvio, porque realizar políticas comunes que permitan una mejor coordinación para la lucha contra la delincuencia organizada, ese sí es un tema que preocupa a los estados, porque entre otras cosas supone grandes costes. Pero lo cierto y verdad es que les diré que respecto de esto en concreto, las organizaciones criminales, pero en general sobre toda la estadística del llamado fenómeno de la trata, que ahora abarca tantas cosas, toda la información de la que disponemos siempre es muy difusa y no necesariamente es real. Se manejan unas cifras que están basadas en estimaciones derivadas de entrevistas, no hay una estadística real sobre el fenómeno y por lo tanto tampoco sobre la existencia, digamos, generalizada de organizaciones criminales dedicadas a la específica actividad de captación y transporte de personas para su explotación en terceros países, porque lo que no existe es la vinculación entre los explotadores y los captadores. Es decir, no se trata de una macroorganización en la que se ocupan todos los espacios clásicos para la trata de personas, sino que simplemente que los negocios de explotación, pongamos sexual en un país, para dotarse de víctimas, bueno, pues acuden a organizaciones que les facilitan la captación, sea mediante engaño, mediante coacción, mediante abuso de la situación de vulnerabilidad, etcétera. Bueno, y esa realidad es contra la que aparentemente se quiera tener. Pero ese fenómeno, el de la trata de personas desde el punto de vista de la captación, tampoco da réditos económicos. El dinero está en la explotación de las personas.
no está en la captación de sus personas. Como mucho, existen referencias en el mercado de lo que se hacen es pagar comisiones por la obtención de personas, engañadas o no, que acaben siendo explotadas, pero en unas cifras económicas que nada tienen que ver con el volumen económico, que sin embargo representa la explotación sexual de personas en los contextos de cada uno de los países, o la explotación laboral de personas sobre la que ni siquiera existen cifras, y miren que los estadounidenses son muy dados a darnos cifras, pero sobre los números derivados de la explotación, pongo por caso de ciudadanos mexicanos o de otros países latinoamericanos en el mercado estadounidense de explotación, no tenemos muchas cifras tampoco, ¿no? La perspectiva de la implantación de políticas de igualdad de género. Ya les decía que esto del trato al final lo ha mezclado todo. Trata, lo veíamos en el protocolo de Palermo, ¿verdad?, para la protección de las víctimas, sobre todo mujeres y niños. Bien, es una evidencia que en materia de explotación sexual las víctimas en alto índice en todo el mundo, y no solo en los mundos en países occidentales, son las mujeres más que los hombres. Y cierto también que existe una cierta explotación sexual de los niños en el ámbito de la corrupción de menores y de la pedofilia. Internet ha hecho mucho daño con eso, y saben que Internet es el mundo de las PES, ¿no?, la prostitución, la pedofilia, las putas, ¿no?, el póker, la piratería. Internet es el mundo de la P, ¿no? Bien. Es cierto que eso ha generado un nuevo negocio, posiblemente, pero lo que quiere decir es que tampoco debería confundirse las políticas de implementación de un principio de igualdad entre géneros con el fenómeno de la trata de personas, y sin embargo también se ha mezclado. Y si acuden ustedes a su propia ley, pues el tratamiento jurídico penal de la violencia de género se convierte en una parte de la incriminación del fenómeno de la trata de seres humanos. Bien, es claro que es así, que las víctimas son esencialmente mujeres en cuanto de explotación sexual se trata, no es el caso cuando se trata de explotación para los trabajos forzados. Pero es que la explotación para los trabajos forzados, salvo en la experiencia mexicana, que ya les digo que es muy amplia, está reducida solo al trabajo forzado en régimen de esclavitud o servidumbre. Es decir, estamos hablando ya de los límites máximos de la explotación de personas. No hablamos de una explotación continuada de orden laboral que no lleve a la esclavitud en el sentido antiguo del término, que por otra parte es un fenómeno que cada día se da con mayor amplitud. Otra vez la doble moral de los países que incriminan y que se refieren a estos fenómenos, porque sí, decimos estar implicados también incluso desde la perspectiva de la lucha jurídico-penal con la explotación laboral de las personas, pero favorecemos políticas de explotación laboral cada día más con esa retirada que les he anunciado del Estado de su facción o de su papel como Estado social, como Estado algo más que social, como Estado que interviene directamente en la economía, Estado que programa, Estado que utiliza sus recursos precisamente para políticas de igualdad en todos los ámbitos. Eso, a día de hoy, ha desaparecido, han ganado los mercados. Las políticas neoliberales se han impuesto y rige el principio de las ganancias, sin control estatal, y por lo tanto no vamos a invertir en esas políticas. De manera que el Estado deja de controlar los abusos en el ámbito laboral, los abusos en el ámbito sanitario, deja de gastarse dinero para generar políticas de igualdad, se decía aquí antes, en educación, en cultura. Déjenme que les diga también ahora algo sobre cultura, que no quiero dejar de decir. De manera que la incriminación y la visibilización del compromiso de los estados en la lucha contra la esclavitud, entendida como trabajo forzado, también es una obviedad. Es una obviedad desde el punto de vista de que es para la galería, de que es un mensaje que lanzamos de corte publicitario. Lo que tenemos que poner son inspectores de trabajo, a ir a los centros de trabajo a ver qué es lo que está pasando. No negociar con países donde sabemos que eso es una práctica habitual y que consideramos que es precisamente algo que no debe suceder. Es decir, debemos reorganizar nuestro propio planteamiento moral en el ámbito del comercio mundial si de verdad que decimos estar comprometidos con políticas activas de no explotación laboral. Porque lo que hay en el mundo es explotación laboral y se fomenta la explotación laboral. Lo que no se fomenta, claro, es llevarla a términos de esclavitud, como recoge el Tratado de Palermo y después las incriminaciones específicas en materia penal. Pero es que ¿desde cuándo el derecho penal ha sido la manera de luchar contra la desigualdad en el mundo? Si el derecho penal es una porquería, es una herramienta tosca, muy tosca, que pretende prevenir, decimos en términos generales y especiales, los delitos, ¿verdad? La única con la que contamos para
¿Para qué? Pues para tratar de evitar los ataques más graves, ¿verdad?, los bienes políticos más importantes, pero de ahí a que seamos capaces de evitar la desigualdad en los países y en el mundo, la ausencia de explotación de personas por personas, sea en el ámbito sexual o en el ámbito laboral, que no haya tráfico de órganos humanos, etcétera, bueno, pues francamente es de una puerilidad que sorprende. Pues a eso es a lo que ha quedado el Estado relegado, a decir, no, yo me comprometo, he aquí mi tipo penal. Pase por aquí que yo lo tengo. No hay problema. Si se rasca un poco, no hay nada más. Porque fenómeno transnacional y mundial, que nos indigna a todos, yo siempre lo he asociado, por ejemplo, a implementación del principio de justicia universal en materia jurisdiccional de los países. Oiga, si usted de verdad cree que esto nos daña a todos como seres humanos, pues permita a partir de ese momento que usted, en cuanto tenga noticias de que en cualquier lugar del mundo, con cualquier ciudadano del mundo, se esté produciendo la explotación que denominamos trata, encárguese usted de enjuiciarlo y condenarlo. No, eso solo lo vamos a hacer si mi país, esto vale para México y para España, es país de origen, país de tránsito o país de destino de la trata de personas. Si no, a mí no me miren. Y no tengo nada que ver con esto. Dice, no, pues entonces ahora vamos a demostrar que estamos muy implicados porque vamos a hacer una política de protección de las víctimas que prácticamente queremos que se asemeje a la política de refugiados, a la política de asilados incluso, ¿no? Y por lo tanto, que dado que formamos parte del entramado porque somos los explotadores, por lo menos le vamos a dar la oportunidad que no ha tenido a la víctima del delito para que permanezca en nuestro país y pueda tener otra oportunidad de desenvolvimiento y la desagraviamos, ¿no?, por la circunstancia de haber sido víctima de autores que pueden o no ser de nuestra nacionalidad. Cuando se trataba de la trata antigua no lo eran, porque a nosotros nos traían las prostitutas, los albano-kosovares y los serbios, los búlgaros, prostitutas extranjeras me refiero, que sean explotadas, no a las que realizan voluntariamente la actividad de la prostitución, sin explotación, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos prostitutas, ni exportamos prostitutas tampoco. No gustan las españolas para la explotación sexual, pero bueno. No pretendo tratar el tema a la ligera, se dirá que entonces sucede, y volvemos al tema de origen, que el nivel cultural, formativo, económico, social de determinadas sociedades, por ejemplo la española, impone que ya no se produzca el fenómeno de la trata sexual o de la explotación sexual. Es mentira. Y vuelvo al tema cultural que les decía, se dice necesitamos, visto desde la perspectiva de los países de donde se captan las víctimas de la explotación, necesitamos más educación, más cultura, más inversión para una mejor formación, porque lo que se explota es el desconocimiento, la debilidad, la falta de formación y de posicionamiento social. Bueno, ¿y por qué no miramos un momento a los lugares de destino? La elevada cultura de los Países Bajos genera una población que se dedica a explotar a las prostitutas y a los trabajadores de otros países. ¿No tendrán que dar ellos una vuelta a su sistema educativo, volver a invertir y repensar qué cojones están haciendo? Lo digo también por los españoles, ¿verdad? Porque efectivamente, vamos a ver, el fenómeno es viejo cuando se trata de explotación sexual. No sé por qué, no he ahondado en ello, no tengo capacidad, no he hecho un estudio ni antropológico ni sociológico, pero lo cierto es que en la demanda de servicios sexuales hay una demanda de servicios sexuales por parte de personas diferentes, ¿no? Ya sea de raza, sexo, religión, normalmente diferentes por razones de raza o de proximidad. Uno no quiere mantener relaciones sexuales por precio con su vecina de al lado, lo quiere tener con una que al menos sea del pueblo más alejado, y si viene más lejos, mejor. Y hay rotación en ese mercado de la prostitución que se va moviendo para evitar precisamente eso que debe ser pues, la sociología de la prostitución. Bueno. ¿Creen ustedes que nosotros hemos dado amparo y refugio a las víctimas de trata en el sentido de nuestro delito de trata, que es el viejo modelo referido solo a la trata transnacional relacionada con organización criminal? Pues no, las expulsamos exactamente igual. Ni aplicamos el periodo de 30 días de reflexión para que piensen si quieren irse o no quieren irse. No, les damos el tratamiento de refugiado, Dios, como refugiado. Si son delincuentes también, porque normalmente, y además el victimario acaba colaborando delictivamente con la organización o la trama que le explota, que es española, no estoy hablando de los fenómenos de captación.
Europa es una fortaleza. La vieja Europa, que se ha mirado siempre el ombligo y que ha hecho lo que ha hecho, bueno, pues es una fortaleza también aquí. El Estatuto de Ciudadano Europeo no se lo vamos a dar a cualquiera. Y aunque decimos en nuestros tratados que sí, y regulamos en nuestras normas, nosotros no en una ley general, sino en nuestras normas de extranjería, reglas específicas para dispensar de atención a las víctimas de trata, ya sea de trata de explotación sexual o trata laboral, lo cierto y verdad es que después lo que aplicamos es directamente el principio de la expulsión, y si tiene la fortuna la persona tratada de que un abogado dedicado desde una ONG a la atención de las víctimas toma de verdad conciencia y el control de la situación, pues a lo mejor lo que conseguimos es que solo sea 6 meses después cuando la expulsemos. La perspectiva sobre el control de flujos migratorios. ¿Recuerdan que era el escenario del que se quería diferenciar en origen la trata? Bueno, hay algo, sobre todo por lo que se refiere a la trata en razón de una explotación sexual, que yo creo que está en el origen de esta cuestión. Vamos a volver a la cuestión de cómo nos autoengañamos pretendiendo que en el derecho penal resolvemos los problemas. El derecho penal es fragmentario. Yo es que además soy un clásico del derecho penal, a mí me gustaba el derecho penal, sus principios, sus estructuras, las reglas, cómo funciona, y no lo que se hace ahora, que es un nuevo derecho penal que yo llamo el derecho penal burocrático, ¿no? Pronto se mezclan todos los fenómenos, todo es igual, se establecen tipos generalistas, se habla de políticas preventivas mezcladas con las políticas penales y ya no se entiende nada. Les decía, como ordenamiento subsidiario pretende dar solución en la medida de lo posible o simplemente satisfacción desde el punto de vista de la necesidad de protección de bienes jurídicos allí donde o no hay otros mecanismos para el control y la solución de la cuestión o han fracasado esos otros mecanismos. ¿Por qué no hablamos por un momento de la prostitución? Ya no de la trata, de la existencia de organizaciones que captan prostitutas para ser explotadas en régimen de proxenetismo en los países. ¿Por qué no hablamos de la prostitución? ¿Y por qué no buscamos solucionar el problema de la prostitución forzada, el problema de la prostitución no consentida por las víctimas o por lo menos no consentidas en origen? Es decir, el de la explotación sexual de las personas por precio que da ganancia. Bien, el derecho penal debe prohibir esa circunstancia desde la perspectiva de que no haya otra manera de solventar la cuestión. Nos aproximamos desde esta perspectiva al enfoque referido al tráfico de drogas. ¿Y por qué no regulamos la prostitución? ¿Por qué no le damos un estatuto ya no de visibilidad social, sino de visibilidad legal? ¿Por qué no normamos una realidad que no va a desaparecer? Nos podrá parecer mejor o peor que haya personas que paguen precio por mantener relaciones sexuales con terceros. Es una realidad incontrovertible que eso va a seguir sucediendo. Probablemente hasta sea bueno que sucediendo, que sea, digamos que, afrontado mediante políticas estatales. ¿Cuáles? Visibilizándolo. ¿Cómo? Pues regulándolo. La prostitución es alegal. No tiene regulación, no la ha tenido, no se quiere que se tenga. Y por lo tanto las prostitutas pues viven en el limbo jurídico, los empresarios, si aceptamos la terminología y no nos duele, quiere decir aquellas personas que colaboran con las prostitutas para que realicen su actividad de venta de sus servicios sexuales, tampoco viven en el mundo de la legalidad. En España suelen ser empresarios del deporte. Aceptamos que su alta en los listados fiscales de sus negocios de prostitución sean gimnasios. Son gimnasios, no puede poner prostíbulo, no hay una epígrafe en la norma fiscal que diga prostíbulo, gimnasios. Estoy hablando de la prostitución lícita, no de personas que son explotadas, de personas que deciden que realizan mejor su actividad prostituyéndose si lo hacen concentradamente y en una determinada organización, en una determinada estructura, voluntariamente, sin que se haya pactado su voluntad con las actividades propias de la trata. Bueno, pues démosle estatuto jurídico y pongámosle normas de explotación, seguridad social si fuera menester, pago de impuestos, y se haga esos servicios, préstense o bien en régimen de prestación de servicios a una tercera persona, por lo tanto en régimen laboral, o bien en régimen mercantil con una prestación o arrendamiento de servicios. Controlemos, porque al final de lo que se trata es de que no hay control, y no queremos que lo haya. Pretender que todo esto se arregla dándole un estatuto específico a la víctima de la trata vinculada a la explotación sexual, pues francamente es una mera declaración de principios.
sé cómo voy de tiempo, pero déjenme que entre entonces, ya que hemos optado por la incriminación, también a hablar de los déficits de la incriminación de la trata. Esto sirve para la regulación mexicana y para la española, pero más para la mexicana porque han abordado ustedes el fenómeno de una manera mucho más general, incriminando o realizando una profunda modificación de su código por la vía de establecer todos aquellos delitos que puedan suponer de una u otra manera la explotación de personas por personas, y que suelen ir precedidos de lo que llamábamos trata en el sentido más claro. Para empezar, el derecho penal rige el principio de proporcionalidad. El de proporcionalidad de los delitos y el de proporcionalidad de las penas. Y además su capacidad motivadora, si es que la tiene, de prevenir delitos, está, entre otras cosas, sentado en la proporcionalidad. Si rompemos la regla de la proporcionalidad, rompemos la eficiencia preventiva del derecho penal. No hace falta que lo ejemplifiquen, lo saben todos ustedes. Entonces, ¿cómo es posible que castiguemos más gravemente el engañar a alguien con la finalidad de que el futuro sea explotado sexualmente que el homicidio, por ejemplo? O la enésima colaboración colateral en la captación de una víctima como la cooperación necesaria en el asesinato. Por muchos años que pongamos de más sobre las penas de los delitos, no vamos a conseguir una más eficiente política criminal de evitación de esos delitos. Si repasan ustedes sus tipos penales, pero les digo que también sirve para el nuestro, se prevén penas de 27, de 30, de 40, ahora con el feminicidio, que ciertamente no es específicamente objeto de la reforma de la trata, pero sí del propio decreto de reforma de la otra ley que se aprobó el mismo día, una pena de 40, 60 años si se mata a una mujer. Bueno, pues esto no funciona así. No dejarán de matarse mujeres porque la pena en vez de 30 sea 40. Por otra parte, tenemos unas estructuras que nos permiten diferenciar en qué medida cada uno participa en la realización de conductas delictivas, ya sea desde el punto de vista de la participación objetiva en el hecho, ya sea desde el punto de vista de su participación subjetiva. No es lo mismo ser el autor de un delito consumado que ser el partícipe de un delito intentado. No es lo mismo realizar un acto preejecutivo punible que no realizar nada. No es lo mismo colaborar tangencialmente en los beneficios que haberse puesto de acuerdo en la organización de un entramado delictivo. Pero el nuevo derecho penal lo acepta todo, con esas fórmulas que en España llamamos promover, favorecer o de cualquier otro modo facilitar, y con eso ya hemos comprendido prácticamente cualquier cadena de favorecimiento de una conducta delictiva. A todo eso lo castigamos con la misma pena. Ustedes en México además establecen normas procedimentales que para un español en principio resultan difícilmente digeribles por falta de tradición y conocimiento, no con razón, y por ejemplo imponen la prisión preventiva en la persecución de esos delitos, sean o no después que se establezca o no que han sido cometidos realmente. La pérdida de los derechos penitenciarios de los autores para el caso de condenas. Bueno, a mí me parece que todo eso es huida hacia el derecho penal. Un derecho penal además que va a dejar de funcionar porque se sobresatura, se burocratiza y se convierte en mera pantalla. Es prácticamente publicidad frente a la población. Tenemos un derecho penal virguero, buenísimo, durísimo. Bien. Por si me han interpretado mal, yo estoy en contra de la trata de personas. Sea esta entendida como la actividad instrumental de captación, transporte y recepción de personas para su explotación de cualquier índole, o más generalmente como la propia explotación de personas por personas. Y me parece claro que sí, que tienen que estar incorporados en los códigos penales como ya venían estándolo esas conductas de explotación de las personas. Tenemos delitos de coacción, de amenazas, tenemos delitos contra los derechos de la seguridad de los trabajadores, delitos de proxenetismo, contra la libertad sexual, contra la indemnidad sexual. Tenemos delitos contra los derechos y deberes familiares. Ahora tenemos delito de tráfico de órganos, que es la parte más novedosa de todo esto y que se ha incorporado al mundo de la trata porque supone, es así, la más clara realidad transfronteriza de todos los delitos de los que estamos hablando. Porque el mercado de los órganos es limitado y las políticas sobre trasplante de órganos de los países son dispares y distintas. Saben que en España tenemos un modelo de política de trasplantes que se considera modélico desde la crítica exterior, pero vamos, básicamente está basado en los principios de transparencia,
de gratuidad y de equidad. Bien, cuando se impone prepenalmente una política como esta, transparente, equitativa, controlada y gratuita en materia de trasplante de órganos, pues lo lógico es que no vaya a haber una realidad de trasplante ilícito de órganos en nuestro país. Pero claro, la demanda es grande, la oferta es pequeña, y lo que ha variado ahora es que las capacidades de transferir órganos y tejidos se han multiplicado exponencialmente merced a la evolución de las técnicas en materia de trasplantes. Bueno, pues se ha abierto un nuevo mercado. Hablábamos del mercado y ya tenemos otro. Por lo tanto, y desde esa perspectiva, y en tanto que aquí los viajes van a ser distintos, las víctimas no van a ser desplazadas a otro lugar, sino que es posible que los propios autores se desplacen al lugar de las víctimas para recibir los órganos que necesitan, o que se hagan estados transitorios, donde sea más laxo a la hora de permitir realizarlo. Adopciones ilegales para la corrupción sexual. Francamente no tengo noticias sobre la realidad de ese fenómeno en términos estadísticos como para que sea, digamos, que uno de los trends de las Naciones Unidas y los países. Lo que sí que les puedo decir que es pura demagogia es el llamado fenómeno de la trata para el trasplante de órganos en niños. Existe la creencia de que en el mundo, sobre todo en el mundo menos desarrollado o en el mundo más desestructurado, bueno, pues a diario se producen raptos o secuestros de niños para extraerles los órganos con destino a otras personas muy ricas que los necesitan. No, yo no he conocido ni una sola referencia oficial de la realidad de ese fenómeno en ninguno de los países en los que se dice que sucede. Añadidamente sería poco probable porque un órgano infantil no tiene futuro en una persona humana adulta. Como mucho lo puede tener en otra persona de las mismas características y edad que el donante. De manera que, ¿saben? La confusión se ha impuesto en todo este mundo de la trata también, y a estas alturas resulta muy complejo abordarlo desde el punto de vista de la realidad. ¿De verdad tenemos 12 millones y medio de personas en el mundo que son explotados sexualmente en las condiciones más graves que provocan la trata, laboralmente también? No lo sé. La política de la ONU, en todo caso, sí ha tenido una virtualidad. Pretende homogeneizar las políticas para que haya datos fiables, para que cuando hablemos de una cosa todos estemos hablando de lo mismo. Cuando ustedes aprobaron la ley del 2007 en materia de erradicación de la trata, la trasladaron a sus códigos penales, bueno, pues hubo 22 modelos distintos. Cada Estado federado tenía una definición de trata distinta del de al lado, y el de al lado distinto del Código General, ¿verdad? Y en Europa nos pasa lo mismo, ¿no? Era creer que nuestra manera de regular, por ejemplo, el tráfico de órganos, que ahora es una modalidad de trata, o consumo de trata, pues es distinta de la de Francia o de la de Inglaterra, bueno, por cierto, Inglaterra y Dinamarca, que no han firmado la directiva sobre trata de personas. En fin, voy concluyendo solo para decirles que es vergonzante el fenómeno de la explotación de personas en el mundo, claro que sí. Va a existir siempre, sobre todo cuando dé rendimientos. Si el Estado se retira y deja que los rendimientos, sean lícitos o ilícitos, se produzcan espontáneamente en el mercado, pues habrá un mercado para todo. Miren, en España, y concluyo, no vayan a pensar que me gusta hacer críticas solo de los demás, hemos decidido en materia de prostitución dar una vuelta, no vamos a regularlo, bueno, sí, vamos a regularlo de esta manera. En la Comunidad Autónoma de Cataluña hemos decidido perseguir a los consumidores de servicios sexuales. Hemos dicho, esto es así como lo vamos a hacer. De manera que no se pueden contratar, y por supuesto tampoco se pueden consumar, servicios sexuales en la calle. Si se hace, el consumidor es sancionado duramente, 1.500 a 3.000 euros de multa, pero recordar, la prostituta también puede ser multada con una multa inferior, una sanción inferior. Nada de regular o no regular la prostitución y en qué condiciones, simplemente usted no puede contratar servicios sexuales en la calle. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Pues que se contratarán los servicios sexuales en algún lugar que no sea la calle. Y por lo tanto se clandestinizará más la actividad sexual asociada a la prostitución. Eso favorecerá sin duda un crecimiento del negocio ilícito en materia. Y por otra parte identificaremos peor a las víctimas. ¿Por qué? Si tuviéramos voluntad de controlar ese negocio desde el punto de vista estatal por razones sanitarias, por razones sociales, por razones morales incluso, bueno, pues esto no sería así. Pero ese es otro cantar. En todo caso termino muy pesimista.
España no va a destinar un duro a nada de todo esto. No sé si lo hará México, que ha aprobado un plan muy ambicioso en el marco de esa ley, un fondo específico destinado precisamente a políticas de erradicación de la trata. Otra cosa es que no sé si serán capaces de implementarlo o no. Nosotros lo que estamos haciendo es cada vez gastarnos menos en políticas sociales y cada vez gastarnos menos en apoyo a las personas más desfavorecidas, de manera que ya les inauguro que auguro un muy mal futuro en esta materia en España. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, doctor Arturo Ventura. Les voy a pedir que quien tenga necesidad de retirarse lo puede hacer ahora, para efecto de continuar con los comentarios del doctor Polanco y también con algunas preguntas que formulen siguiendo la tónica. Si son tan amables, en una hoja anoten su pregunta dirigida sea al doctor Ventura o al doctor Polanco. Los lugares vacíos que vayan desocupando, les ruego que quienes estén de pie los utilicen para su comodidad. Solo un comentario marginal al doctor Ventura. Sin duda plantea que el éxito de Españolas no lo sea, como lo señala, tan impactante en el mundo. Sí lo es, como no. Lo que sucede al final de cuentas es que las poblaciones en el mundo siempre buscan lo distinto. Aquí en México tienen mucho éxito las prostitutas de piel blanca y pelo rubio, pero también nuestras guapas mujeres, morenitas, bajitas, tienen mucho éxito en Rusia, en los países de alto nivel, de tal manera que en la diferencia está el gusto, así es que no puede escaparse. Y algo que pues sin duda comentó el doctor Ventura en este mundo de lo que implica la regulación de la prostitución, bueno, pues cuando ellas declaren ante Hacienda sus ingresos, que seguramente habrá variedad de los mismos, lo que más me preocupa es que den recibos fiscales. ¿Cómo va a llegar un marido con un recibo fiscal a su casa? Va a ser patético, pero en fin, son opciones que dejan alguna reflexión. Por favor, vamos a continuar. Le ruego al doctor Polanco sus comentarios, si es tan amable. Muy buenas tardes, bienvenidos, ya se les ha dicho, pero veo que tienen aguante, todavía están aquí. El doctor Arturo Ventura nos ha hablado respecto a la trata de personas. Ha tocado varias aristas muy importantes basándose en el Convenio de Palermo. Y entre otras cosas nos ha establecido que uno de los aspectos principales de esta trata de personas va encaminado a la actividad sexual. Sí, es cierto que desde la antigüedad ha habido este matiz. ¿Por qué lo decimos? Porque si vemos cómo se inicia la trata de personas, fue con las invasiones, la conquista de tierras, y a las nativas las cautivaban con el objeto de convertirlas en esclavas, en servidumbre y como objetos sexuales. También nos ilustra la leyenda de Roma respecto al rapto de las Sabinas, en el que los romanos, ante la carencia de mujeres, Rómulo establece los juegos deportivos. Al llegar los sabinos con sus mujeres y niños, son raptadas y las obligan a ser sus mujeres. Y echan o corren a los sabinos. Una vez que ya se retiran, se organizan para
invadir Roma. Pero las mujeres interfieren para que no se acaben entre ellos. Ante esto, ¿qué se logró? Una suculenta cena y formaron un gobierno común. Pero estaba la mujer de por medio, el rapto de las Sabinas. En México, ¿qué podemos decir con esto de trata de personas? Al poco tiempo de la conquista de México y todo Iberoamérica, se comienza a la trata de negros. Exportamos a los negros para trabajar en todo lo que era trabajo duro, pesado, las minas, la agricultura, porque los compararon con el indígena que era débil humanamente. Y se estableció, y llegaron a ponerle precio. La venta de los negros en América fue de la siguiente manera: 120 ducados a los de Nueva España,